En los salones reales de Versalles, un juego de identidades enmascaradas resonaba más allá de los corredores dorados. Bajo el brillo del Rey Sol, una figura desafiaba las normas con vestidos de seda y secretos que alteraban líneas dinásticas. La opulencia ocultaba disputas, mientras un hermano vivía un papel que cuestionaba incluso las verdades más arraigadas de la nobleza. Hola, viajeros de la historia. Hoy descubrimos la vida llena de contrastes de Felipe I de Orleans, el hermano de Luis XIV, el Rey Sol de Francia. Antes de sumergirnos en este viaje por la historia, no olvides dejar tu super like. Y ahora, vamos juntos a explorar los salones y secretos de Versalles. Para disgusto de su hermano, perfumado, adornado y extravagantemente vestido de encaje y seda, Felipe no escondía su feminidad. También se vestía junto a su amigo de infancia, Francisco de Choisy, compartiendo más que solo ropa, sino un vínculo que desafiaba las normas de su tiempo. Choisy, muy cercano a Felipe, registró en sus memorias que la emascuación de su amigo fue una estrategia deliberada para que Felipe no representase una amenaza al poder de su hermano. El interés de Felipe por ropa femenina y su atracción cada vez más evidente por otros hombres no eran totalmente mal vistos por su madre y por el ministro principal del rey, el cardenal Mazarino. Sin embargo, Luis XIV nunca aprobó el comportamiento de su hermano y como resultado, Felipe fue excluido de muchos asuntos políticos. En interés de mantener a los hermanos separados en cuestiones de la corona, Mazarino incluso arregló que Felipe perdiera su virginidad con otro hombre, su propio sobrino, Felipe Julio Mancini, el duque de Nevers. En el año de 1658, el duque de Nevers habría sido el primero en corromper a Felipe en lo que llamaban el vicio italiano, un eufemismo de la época para la homosexualidad. Felipe, a pesar de las presiones y manipulaciones, también encontró tiempo para amores y fiestas. Su primer amor fue Guy Armand, conde de Guiche, que fue también amante de Enriqueta, pero Felipe también mantuvo una relación con Caballero de Lorena. Lorena llegó a ser reconocido como una especie de amante oficial y fue apodado dueña de la casa de Monsieur. Aunque casado, Felipe no escondió sus casos con varios nobles alemanes. Felipe era el segundo hijo de Luis XIII y de Ana de Austria. Su hermano mayor y futuro rey, Luis, nacido en 1638, fue un alivio para sus padres tras 4 nacidos muertos en 23 años de matrimonio. 2 años después del nacimiento de Luis, Felipe vino al mundo, añadiendo otro heredero a la línea de sucesión al trono francés. Luis XIII falleció en 1643 y Luis XIV asumió el trono con solo 5 años, con su madre actuando como regente hasta que él completara 16 años. Durante ese período, Felipe permaneció al margen, coronando a su hermano en su ceremonia de coronación en 1654. Cuando Luis XIV casi falleció de una enfermedad desconocida en 1658, Felipe casi ascendió al trono, pero el hermano se recuperó. En 1661, Felipe se casó con Enriqueta de Inglaterra, la joven hija de Carlos I de Inglaterra, que había sido criada en exilio en Francia. El matrimonio estuvo marcado por tensiones, ya que Felipe ignoraba a Enriqueta mientras ostentaba sus relaciones homoafectivas. Enriqueta, por su parte, sedujo al hermano de Felipe, el rey Luis XIV, y tuvo un breve caso con él, además de involucrarse con uno de los ex-amantes de Felipe, Armando de Gramont, conde de Guiche. Las preferencias de Felipe y las alianzas de Enriqueta hicieron la paternidad de sus hijos objeto de chismes en la corte. Enriqueta tuvo 4 hijos con Felipe, pero solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta. Enriqueta, conocida como Minette, enfermó gravemente en 1667 con fuertes dolores abdominales. Su salud empeoró a lo largo de 3 años y falleció a los 26 años, en 1670.
Poco antes de su muerte, bebió un vaso de agua de achicoria, que causó un dolor tan intenso que levantó sospechas de envenenamiento, iniciando rumores. Su muerte repentina generó especulaciones de que Felipe o uno de sus amantes podría haber envenenado a Enriqueta. Ella también estaba involucrada en negociaciones entre Francia e Inglaterra, que culminaron en un acuerdo para combatir juntos a los holandeses, haciendo su muerte una gran preocupación para el rey. Historiadores, sin embargo, creen que probablemente murió de una úlcera intestinal perforada o de un apéndice roto. Tras la muerte de Enriqueta, Luis XIV rápidamente buscó otra esposa para Felipe. Tuvo dificultades para encontrar una candidata adecuada. Su primera opción, la prima Ana María Luisa de Orleans, se negó a casarse con Felipe, que acabó casándose con Isabel Carlota de Baviera en 1671. Felipe comentó sobre la apariencia de la princesa alemana diciendo: «¿Cómo podré dormir con ella?», reflejando su poca atracción por ella. Sin embargo, ella le dio un heredero masculino. Juntos tuvieron 3 hijos, pero solo un niño y una niña sobrevivieron hasta la edad adulta. El padre de Luis XIV, Luis XIII, asumió el trono francés a los 9 años, tras el asesinato de su padre, Enrique IV, en 1610. Su madre, María de Médicis, sirvió como regente hasta que él completara 16 años. La amenaza más significativa durante los primeros años del reinado de Luis XIII vino de su hermano, Gastón, que era notoriamente problemático y frecuentemente en desacuerdo con el poderoso cardenal Richelieu, principal consejero de su madre. Gastón rechazó la esposa que Richelieu eligió para él en 1626, una discordancia que llevó a un intento de asesinar a Richelieu. La trama fue descubierta y los conspiradores fueron ejecutados por traición. En 1631, con su madre exiliada por intentar derrocar a Richelieu, Gastón buscó apoyo para ella contra el ministro y el rey. Se reconcilió más tarde con Luis XIII y hasta luchó a su lado contra España en 1634, pero la negativa del rey en reconocer el segundo matrimonio de Gastón continuó siendo una fuente de conflicto entre ellos. En 1642, Gastón se involucró nuevamente en una conspiración contra Richelieu. Participó de la rebelión antimonárquica conocida como Fronde en 1651. Cuando Luis y su esposa, Ana de Austria, tuvieron a sus hijos, Luis y Felipe, en 1638 y 1640, respectivamente, los conflictos entre Luis XIII y Gastón estaban frescos en la mente de todos. Las continuas disputas de Gastón con la monarquía solo aumentaron el deseo de mantener la paz entre los dos niños. A pesar de todos sus comportamientos afeminados, forzados o no, y no convencionales, Felipe fue brillante en el campo de batalla. Luchó por su hermano en 1667 durante la Guerra de Devolución contra los holandeses y nuevamente en 1677 contra Guillermo de Orange de los Países Bajos. En cada ocasión demostró ser hábil y eficaz. En la batalla de Cassel en 1677, Felipe logró una victoria decisiva sobre Guillermo. Un éxito tan significativo que su hermano lo vio como una amenaza. Tras la victoria en Cassel, Felipe fue retirado del campo de batalla por Luis XIV, que no toleraba competencia en ninguna área y nunca más luchó. En 1792, el hijo de Felipe, también llamado Felipe, se casó con su prima y hija de Luis XIV, Françoise Marie de Bourbon. El joven Felipe, entonces conocido como el Duque de Chartres, estaba insatisfecho con la unión y se refería a su esposa como Madame Lucifer. Los dos tuvieron una relación tumultuosa, pero lograron tener 4 hijas en 1701. En 1701, el viejo Felipe y Luis se reunieron para discutir los asuntos del duque de Chartres, uno de los cuales involucraba a un hijo que él había tenido. Luis esperaba que Felipe mantuviera a su hijo bajo control, pero Felipe se negó, alegando que él y su familia habían sido relegados a una posición subordinada. Así como había retirado a Felipe del campo de batalla, Luis también se negó a dar un comando militar al duque de Chartres. Los dos hermanos discutieron por meses y el 8 de junio,
Luis XIV intentó nuevamente hacer que su hermano tomara una actitud contra el duque. Los dos hombres se irritaron y Felipe se sintió mal durante todo el día hasta que quedó claro que estaba muriendo. Felipe falleció al día siguiente. Reflexionar sobre la vida de Felipe I de Orleans, emergen no solo las complejidades de una existencia marcada por contrastes y desafíos, sino también la notable influencia de un hombre que vivió a la sombra de un rey poderoso. Finalmente, nos preguntamos, ¿hasta qué punto las convenciones y expectativas moldean nuestros destinos? Recuerda darle me gusta, compartir el video y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima. Quédate en paz. Quédate con Dios. Un lugar que a día de hoy es un símbolo de poder y lujo que despierta envidias por su arquitectura. Un palacio que fue y será siempre un lugar que guarda muchos misterios y hechos sorprendentes. Hola, viajeros de la historia. Hoy nos embarcaremos hacia Francia y conoceremos todos los secretos del famoso Palacio de Versalles. ¿Tienes ganas de embarcar en este viaje? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. El chef se quitó la vida. François Vatel fue el cocinero oficial de Luis de Borbón, príncipe de Condé, uno de los generales más importantes del rey Luis XIV. Vatel se encargaba de proporcionar comida para todas las ocasiones, desde banquetes hasta aperitivos para el rey antes de acostarse. En 1671 supervisó un banquete para 2.000 personas. El día antes del banquete, el proveedor de pescado le informó de que no habría suficiente pescado para el banquete. Estaba tan molesto por las implicaciones de esto para su reputación que apoyó una espada en la pared y se suicidó. Más tarde se descubrió que fue un malentendido y que había suficiente pescado para el banquete. La amante de Luis XIV. En las décadas de 1670 y 1680, la corte francesa se vio envuelta en una auténtica caza de brujas que provocó cientos de detenciones y costó decenas de vidas. Todo comenzó a finales de la década de 1660, cuando los miembros de la corte francesa empezaron a morir en circunstancias misteriosas. Las autopsias revelaron órganos ennegrecidos y dañados, lo que llevó a las autoridades a creer que las víctimas fueron envenenadas. En 1678, la policía recibió un aviso anónimo de que el propio rey Luis XIV era un objetivo. Los investigadores finalmente dirigieron sus ojos a Catherine Monvoisin. En el interrogatorio, su hija implicó a una de sus clientes, la amante del rey, la marquesa de Montespan. Solo compraba afrodisíacos para rociar la comida del rey y para ayudar en los rituales mágicos destinados a enamorarle. El rey Luis decidió suspender la investigación pública, pero la investigación continuó. En total, 319 personas fueron detenidas y 36 ejecutadas en lo que se denominó el caso del veneno. Luis XIV tuvo una boda secreta. En esa época era habitual que la realeza se casara con otros miembros de la realeza por razones políticas y para garantizar que sus herederos tuvieran un linaje 100% aristocrático. Sin embargo, los matrimonios entre miembros de la realeza y los que no lo son seguían produciéndose y, cuando lo hacían, requerían creatividad. Françoise d'Aubigné comenzó a trabajar para Luis XIV como institutriz de sus hijos con Madame de Montespan. Cuando ambos se separaron, Françoise animó al rey a reconciliarse con su antigua esposa, María Teresa de España.
Pero entonces María Teresa murió repentinamente en 1683. Luis y François se acercaron aún más y el rey decidió casarse con ella. Se casaron en una ceremonia secreta y su matrimonio fue considerado morganático, lo que significa que François nunca podría convertirse en reina y ninguno de sus herederos podría reclamar el trono. Los problemas matrimoniales de María Antonieta. Luis XVI y María Antonieta solo tenían 15 y 14 años respectivamente cuando se casaron. Los dos no consumaron su matrimonio hasta 7 años después. Oh, no. Luis sufría de fimosis, lo que acabó afectando a su rendimiento. Esto era un problema para María porque se esperaba que las reinas cumplieran una función, proporcionar herederos varones. Así que la madre de la reina, la emperatriz María Teresa de Austria, intervino para resolver el problema. En sus cartas, María Teresa presionaba a su hija y le daba consejos. En un momento dado, sugirió que María debería hacerle más caricias al rey. A continuación, la emperatriz envió a José, el hermano de María. Cuando llegó, diagnosticó a la pareja como dos completos torpes. Finalmente, María Antonieta concibió y posteriormente escribió a su hermano para agradecerle su ayuda. El consejo exacto que les dio se ha perdido en la historia. El caso del collar de diamantes. El asunto del collar de diamantes comenzó con una ambiciosa ladrona y estafadora francesa llamada Jeanne Valois Saint-Remy, que decía ser la condesa de la Motte. Durante el reinado de Luis XV, el rey encargó un collar de diamantes valorado en 2 millones de libras, que serían 15 millones de dólares actuales, para su amante, Madame du Barry. Pero el rey murió sin pagarlo. La condesa de la Motte vio en el collar una oportunidad para enriquecerse. Inició un romance con el cardenal Rohan, que había caído en desgracia con la madre de María Antonieta, María Teresa. Falsificó cartas de María Antonieta para convencer al cardenal de que la reina quería el collar. El cardenal, con la esperanza de ganarse el favor de la reina, se ofreció a comprarla y regalársela. Así que la condesa organizó una reunión clandestina en el palacio para que el cardenal presentara su regalo a la reina en persona. Contrató una mujer que se parecía a María Antonieta y el cardenal fue engañado. Mientras tanto, la condesa se quedó con el collar y empezó a vender los diamantes. Todo se desmoronó cuando el cardenal no hizo el primer pago. Los joyeros reales comparecieron ante el tribunal y pidieron que se les devolviera el dinero, y el tribunal finalmente se enteró de la estafa. El rey exilió al cardenal Rohan, pero el incidente dañó permanentemente la reputación de la monarquía, especialmente la de María Antonieta. Relaciones extramatrimoniales de los duques de Orleans. La corte francesa estaba llena de cortesanos ambiciosos dispuestos a utilizar el sexo para favorecer su posición. Y uno de los libertinos más notorios de todo el grupo fue Guy Armando de Gramont, conde de Guiche. Armando llamó la atención de Felipe I y ambos iniciaron un romance. Se dice que Felipe se enamoró de él, pero el sentimiento no era mutuo. Con el tiempo, Armando también comenzó a tener un romance con Henrietta, haciendo que Felipe se pusiera celoso. Un día, Felipe estuvo a punto de pillar a Armando y a Henrietta en el acto, pero un criado muy avispado le dio un cabezazo al conde de Guiche y le hizo sangrar. Con el rostro cubierto por pañuelos, Armando logró escapar sin ser detectado. 130 personas pisoteadas en una boda. Cuando Luis XVI y María Antonieta se casaron, los fuegos artificiales eran una novedad para el pueblo francés. La boda de Luis y María Antonieta fue una celebración que duró 2 semanas y no reparó en gastos. Más de 5.000 invitados asistieron a la boda y más de 200.000 parisinos se reunieron para ver el espectáculo de fuegos artificiales.
Pero una fuerte ráfaga de viento desvió algunos de los fuegos artificiales hacia la multitud. Se desató el pánico y en la confusión muchas personas fueron pisoteadas. El recuento oficial del gobierno en ese momento fue de 133 muertos, pero otras fuentes estiman que fueron más de 1000. Luis y María Antonieta estaban tan horrorizados que donaron todas sus asignaciones reales mensuales a las víctimas. 4 hermanas de la misma familia fueron amantes de Luis XV. Las hermanas de Mailly eran hijas de cortesanos franceses cuya cercanía al rey hizo que crecieran en la corte. El cardenal Fleury, con la esperanza de mejorar su propia posición, presentó a Luisa de Mailly a Luis XV y en 1732 se convirtió en su amante. Pero cuando el rey la reconoció oficialmente 6 años después, la silenciosa Luisa decidió que no quería llamar la atención. Cayó en desgracia y su hermana Paulina entró en escena en 1739. 2 años después, Paulina murió tras dar a luz al hijo del rey. Entonces el cardenal presentó a la hermana menor de Luisa, María Ana. Era la más ambiciosa de todas. Yes. María Ana sedujo al rey e hizo desterrar a su hermana Luisa a un convento. María Ana organizó entonces el matrimonio de su otra hermana, Diana, con un duque, para ganar otro aliado en la corte. Esto hizo que se rumoreara que María Ana y Diana disfrutaban juntas entreteniendo al rey. María Ana murió en 1744 y el rey se volvió a Diana. Sin embargo, la relación de Diana y Luis fue breve. De las 5 hermanas de Mailly, solo Hortense rehuyó el afecto de Luis. ¿Y tú, sabías de alguno de estos escandalosos sucesos en Versalles? ¿Cuáles son los que más le han llamado la atención? Déjelos en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!